A los pies de la majestuosa Sierra Nevada se sitúa una ciudad donde hace muchos siglos la historia, la cultura y la magia decidieron quedarse para siempre. Desde la impresionante Alhambra, con sus detalles arquitectónicos y exuberantes jardines, hasta las laberínticas calles del barrio del Albaicín, con su rica herencia árabe. Esta ciudad te invita a perderte. Aquí el tiempo pasa como si nada. Pisando este suelo llegarás a entender a Francisco de Icaza en esas letras falsonadas. Dale limosna, mujeres, que no hay en el mundo nada como la pena de ser ciego en Granada. Yo soy el duende del aventurero, con mi cámara y un sueño en cada clip. Yo soy el primero de mostrar el mundo sin dueño. Capturo vida, capturo momento, en cada esquina, en cada lugar, mi voz lleva los vientos, y donde estés te voy a acompañar. De Sevilla a cualquier lugar, cada ciudad tiene su encanto, yo la vivo disfrutando y compartiendo tradiciones y leyendas que un día sucedieron. Y comenzamos esta visita fuerte. Aquí a mis espaldas pueden ver lo que se llama Puerta Real. Es una gran obra de la orfebrería. Aquí, cuando se entra, tenemos a la izquierda la madrasa y a la derecha la capilla real, que es lo que vamos a ver ahora mismo. Quería decir con esto que estamos en el pleno núcleo monumental de Granada. Tras la victoria en la batalla de Toro en el año 1476 contra el rey de Portugal, Alfonso V, los reyes católicos construyeron el monasterio de San Juan de los Reyes en Toledo, con motivo de que ese fuera su lugar de descanso eterno. Pero la conquista de Granada, años después, cambió el orden de las cosas. La conquista de Granada en el señalado año de 1492 supuso que esta ciudad se convirtiera en un símbolo para el cristianismo, el símbolo del triunfo de la fe cristiana. Y entonces ahí es donde comienza la historia de esta capilla. Y entonces, pues después de la conquista, los reyes decidieron cambiar su lugar de descanso. Aquí a mis espaldas, donde está la capilla, la catedral, la iglesia del Sagrario, era un solar donde había estado la mezquita Al-Jama de la ciudad, la mezquita grande. Y entonces decidieron la construcción de la catedral. El inicio de las obras de la catedral comenzó años después de proyectarse, en el año 1523. Pero unos años antes, en el 1505, se comenzó otra obra, que es esta que ven a mis espaldas, la que hoy es la Capilla Real, que por entonces iba a ser la sede permanente de los Reyes Católicos. No tenía intención de ser capilla. La madrasa fue la primera universidad pública de Al-Ándalus y la única que se ha conservado de forma parcial. Fue inaugurada en 1349 por el rey nazarí Yusuf I de Granada. Se encontraba en uno de los sitios privilegiados de la ciudad, junto a la Mezquita Mayor y la Alcaicería, la zona más noble del comercio. Fue fundada durante el mandato de Yusuf I y su construcción se llevó a cabo desde el 1340 a el 1349. Funcionó como universidad hasta finales de 1499 o principios del 1500. Pues en las capitulaciones, tras la conquista castellana, se hacía constar que la madrasa seguiría funcionando como tal,
pero hacia finales del 1449, con la llegada a Granada de Gonzalo Jiménez de Cisneros, la política de tolerancia de las capitulaciones que había venido desarrollando el arzobispo Hernando de Talavera fue sustituida por la conversión forzosa. Y caminamos hasta la plaza de Alonso Cano, donde se encuentra la estatua de dicho escultor. Alonso Cano fue un artista granadino del barroco, maestro en pintura, escultura y arquitectura, considerado uno de los grandes genios del siglo de oro español. Adosada a la catedral se alza la iglesia del Sagrario, construida en el siglo XVIII sobre el solar de la antigua Mezquita Mayor. Este templo barroco guarda la memoria de una ciudad que cambió de fe y de destino. Hoy, como capilla sacramental y parroquia, sigue siendo testigo del pulso espiritual de Granada, donde cada piedra recuerda la unión de culturas y la huella del tiempo. La Catedral de Granada, Catedral de la Encarnación de Granada, fue un proyecto de los Reyes Católicos, principalmente de la reina Isabel, y la construyeron en el lugar donde se ubicaba la mezquita principal de la ciudad, la mezquita Aljama. Para ello, para esta construcción, pues contaron con su arquitecto favorito, que era Enrique Guas. En 1492 había cambiado el régimen y erigir una catedral cristiana pues se había convertido en un elemento más de poder. Se intentó en varias sedes, pero no tenían el suficiente lustre y empaque para los Reyes Católicos. Finalmente se decidió aquí, donde ya tomó forma de un carácter más serio la construcción de la catedral. Se proyectó para el 1506. En el 1506 deberían de haber empezado las obras, pero la repentina muerte de la reina Isabel propició que tomara prioridad la construcción de la Capilla Real. La Capilla Real finalizó sus obras en el año 1517, pero no fue hasta el 25 de marzo del 1523 cuando se colocó la primera piedra de la catedral. Vamos ahora a entrar en la catedral por dentro. Seguramente no podremos hacer el uso del micrófono, pero bueno, tomaremos imágenes y explicaremos la información que tengamos. En el interior de la Catedral de Granada, la luz es protagonista. Diego de Siloé diseñó un espacio abierto y elevado, donde las columnas se alzan como un bosque de piedra y la claridad entra por grandes ventanales, bañando el mármol y el oro con un resplandor casi celestial. La capilla mayor, con su cúpula inmensa, parece abrirse como un cielo dentro del templo. Allí, el retablo y las esculturas narran la vida de la Virgen, recordando la devoción que marcó el espíritu granadino. Entre las capillas laterales se guardan tesoros artísticos, lienzos de Alonso Cano, escultura de José Mora y un órgano monumental cuya voz metálica aún llena la nave con ecos de siglos pasados. La catedral no es un mausoleo real, ese honor pertenece a la Capilla Real, pero sí es un santuario de arte y fe, un museo vivo donde se funden arquitectura renacentista y barroca. Cada detalle, desde las vidrieras policromadas hasta los relieves en piedra, habla de la ambición de Granada por ser símbolo
del nuevo mundo cristiano. Caminar por su interior es recorrer un espacio que quiso ser luz, grandeza y memoria. Y seguimos en el corazón de Granada. Estamos frente a la puerta principal de la catedral, en lo que se le conoce como Plaza de las Pasiegas. El nombre de esta plaza tiene una historia y se la vamos a contar. Las pasiegas eran mujeres que venían del norte, del Valle del Paz, en Cantabria, y en tiempos difíciles pues trabajaban de nodriza. O sea, venían desde Cantabria en un duro trayecto hasta aquí, hasta esta plaza, para ofrecer su trabajo de nodriza. Y claro, ustedes se estáis preguntando, bueno, pero una nodriza, ¿qué es? Bueno, las nodrizas lo que hacían era amamantar. La nobleza contrataba a estas mujeres para que amamantaran a sus hijos. Y ellas ofrecían lo mejor que tenían, su leche, su cariño y su ternura. Cada domingo se reunían aquí en esta plaza estas mujeres vestidas con sus ropas tradicionales, esperando a que algunas familias las contrataran. No solo eran del norte, también había mujeres de Granada que se buscaban el sustento así. Y la verdad, desde que nos contaron esta historia y pasamos por esta plaza de las pasiegas, que también una pasiega amamantó al rey Alfonso XIII, según nuestros datos, cada vez que pasamos nos acordamos desde que nos contaron esta historia, porque nos parece que es como un homenaje a estas mujeres valientes. También junto a la catedral se abre la alcaicería, un entramado de callejuelas que fue, en tiempos nazaríes, el gran bazar de la seda. Aquí llegaban mercaderes de África y Oriente, cargados de especias, tejidos y piedras preciosas, y el bullicio de sus voces llenaba la Medina islámica. Un incendio en el siglo XIX redujo aquel mercado a cenizas, pero la ciudad lo reconstruyó, conservando su aire oriental y su trazado laberíntico. Hoy, la alcaicería es un lugar donde la historia se mezcla con la vida cotidiana. Tiendas de tarasea, losa de fajalausa, faroles de cristal coloreado y recuerdos que evocan Granada. Caminar por sus calles es viajar en el tiempo. Cada esquina guarda el eco de un zoco medieval y cada escaparate refleja la continuidad de una tradición artesana que nunca se apagó. La alcaicería no es solo un mercado, es memoria viva de la Granada nazarí, un espacio donde el pasado aún respira entre aromas, colores y luz. La plaza de Virrambla es el antiguo escenario de fiestas, mercados y autos de fe. Hoy convertida en un espacio abierto y luminoso, rodeado de café y flores. En su centro se alza la Fuente de los Gigantes, con figuras mitológicas que parecen custodiar el murmullo del agua. Símbolo de la vida, que nunca se detiene en esta plaza. Pero Virrambla guarda también la memoria de la antigua Puerta de las Orejas, una de las entradas de la ciudad nazarí, derribada en el siglo XIX y recordada por su imponente arco. Su nombre, tan peculiar, evoca las cabezas de ajusticiados que allí se exponían, recordándonos que la historia de Granada se escribe entre esplendor y sombras. Hoy, Virrambla es un lugar de encuentro, donde la vida cotidiana se mezcla con la memoria de un pasado que aún respira en sus piedras. En la plaza de Isabel la Católica se alza el monumento a la monarca y Cristóbal Colón,
recordando el momento en que la reina apoyó la empresa que abriría el camino hacia América. La escultura, inaugurado en 1892, muestra a Colón ofreciendo sus planes y a Isabel extendiendo la mano que cambiaría la historia del mundo. Hoy, este rincón de Granada es símbolo de decisión y destino, un lugar donde el pasado se convierte en memoria viva. En el barrio del Realejo, antiguo corazón judío de Granada, se encuentra la casa donde murió don Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Su figura, símbolo de la estrategia militar y del poder de los reyes católicos, aún parece vigilar estas calles cargadas de historia. Muy cerca se alza la iglesia de Santo Domingo, templo dominico que guarda retablos barrocos y la huella de siglos de devoción. Sus muros recuerdan que el Realejo fue también centro espiritual y escenario de procesiones que aún recorren sus calles. El barrio se abre después en el Campo del Príncipe, gran plaza renacentista, donde se alza el Cristo de los Favores. Cada Viernes Santo, miles de granadinos se reúnen ante su imagen, pidiendo 3 deseos, en un silencio que sobrecoge. Es un lugar donde la fe y la tradición se funden con la vida cotidiana. Las calles inclinadas del Realejo, estrechas y serpenteantes, invitan a perderse entre casas encaladas y rincones escondidos. Aquí conviven la memoria sefardí, la huella cristiana y la vitalidad moderna de bares y plazas. El Realejo no es solo un barrio, es un mosaico de culturas, un espacio donde la historia se respira en cada esquina. Y como era de esperar, no pudimos faltar a la ineludible cita con la carrera del Darro. Pero esto ya os lo explicaremos en el siguiente vídeo. Hasta luego, mis duendes.